Salvaje Podcast. Mi gente querida, gracias por acompañarnos a otro episodio de Salvaje Podcast. Hoy me acompaña una invitada muy especial, Patricia Mercado. Patricia actualmente es diputada, ha sido senadora y candidata presidencial y muchas cosas más de las que vamos a platicar ahorita. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sobre todo activista feminista. Claro. Y de muchos otros temas también, ¿no? Sí, temas laborales, temas muy interesantes que definitivamente han sido importantísimos para la realidad mexicana y siguen siendo importantísimos hoy. Ya hablaremos de esos avances. Vamos a jugar primero, si te parece bien. Muy bien, a ver. Entramos primero al Jenga de preguntas. Torre de preguntas. Ok, bueno, aquí básicamente las reglas son las siguientes. Ajá. Tú tienes que sacar una pieza y va a traer una pregunta escrita. Y me haces la pregunta a mí. Si necesitas ayuda para interpretar la letra, yo te ayudo. Ok. Primero solo podemos sacar de aquí abajo. Ok. Luego podremos sacar de aquí y luego de acá también. Ok. Pero vamos por niveles. Ok. Si te parece, empiezo yo. Órale. ¿Sí? Ah, y no podemos tirar la torre. Que es lo De más eso se importante. trata. Déjame mover esto para acá. A ver, y soy malo en esto, ¿eh? No tengo buen pulso. Mira. Ah, pues Ok. ya salió. ¿Alguna vez has mandado un meme a alguien? Un meme. No. Nunca. No. ¿Y te mandan memes? Pues no sé si me mandan, más bien los veo en las redes, ¿no? Pero así Ok. como que me manden a mí, no. No que haya intercambio. Sí. Bueno, sabes que una vez sí lo usé para el tema precisamente de ¿cuál fue? No me acuerdo si era la ley Silla o ahora para el tema de vacaciones, porque había un meme, ¿no? Había un meme en el sentido de que pues ahora o en el tema de vivienda, creo que fue en el tema de vivienda, porque nosotros planteamos una iniciativa sobre vivienda que yo presenté y había un meme de un cuate que un poco era como, pues, ¿no? O sea, yo no sé, digamos, cómo, no me acuerdo cómo era, pero sí lo usé porque me parecía muy bueno en el sentido de, pues realmente los jóvenes en este momento no tenemos ninguna posibilidad de comprar una casa, ¿no? Como lo hicieron nuestros padres. No, es que no me acuerdo bien cómo era, pero sí lo usé. Esa vez sí lo usé, ya me acordé. Y qué interesante que digas esos tres ejemplos, ¿no? El de vivienda, el de la ley Silla y el de las vacaciones. Sí. Los memes son la manifestación cultural hoy actual de los jóvenes. Sí. Y justo esos son tres temas que nos preocupan. Sí. Y había muchos memes, ¿eh? Alrededor de esos temas, sí. Y sigue habiendo muchos. O sea, realmente sí le entraron muy bien los jóvenes, claro. Porque sobre todo son los que plantean estas nuevas demandas laborales, ¿no? Sí, de que acuerdo. son de una simpleza humana, pero son tan humanas y son tan necesarias. Exacto. Y los jóvenes son los que están ahí al frente. Entonces sí a estas le han puesto el humor, digamos, a estas propuestas legislativas, ¿no? Y al mismo tiempo están usando una estrategia de comunicación muy propia, nuestra, muy actual, para expresar preocupaciones reales también. de las cuales vamos a platicar en un momentito, pero importantísimas en el panorama actual de México. Pero a ver, te toca. Ahora yo. Tengo mejor pulso. Sí, mucho mejor. ¿Cuál fue el mejor regalo que te dieron de niño? El mejor regalo que me dieron de niño. Una vez me regalaron un carrito a control remoto, que era un Ferrari rojo. Y me acuerdo de cuando me lo dieron, pero lo habían comprado en un mercado. Ajá. Y me dieron el carrito y fui el niño más feliz del mundo durante un día. Y luego el carrito dejó de funcionar por completo a los 2 días. Y regresamos al mercado a donde lo habíamos comprado y el mercado ya no existía, la tienda ya no existía y es uno de mis traumas de la infancia. ¿De un día para otro? Sí, órale. Pero no sirvió nada. Y tengo el trauma desde entonces. Bueno. A ver.
Hay que entrarle al no contrabando, porque eso es lo que pasa. Sí, exacto. ¿Quién sabe de dónde había salido el carrito? Eh, ¿Has sido blanco de campañas de bots? Sí, claro, muchísimo, muchísimo, sobre todo, ¿sabes qué? Con temas relacionados como a esta agenda de derechos sexuales y Ok. reproductivos, ¿no? Para la despenalización del aborto, pues cuando estuve en todo el tema de que se prohibieran las mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Ujú. De nada que curar en ese sentido. Sí, y a veces políticamente también, ¿no? Sí, muchísimo, o sea, sí lo hago. Las trato de ver poco para no ponerme de malas y Claro. para, digo, entender que así es eso y pues hay que seguir adelante, ¿no? Ujú. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo las vives? ¿Cómo se experimenta eso? Sí, porque, digamos, porque son muy agresivas por lo general, ¿no? Ok. O sea, cuando te mandan ese tipo de campañas, pues es una campaña muy, muy de adjetivos. Yo Ujú. soy enemiga de los adjetivos. Puedo discutir muy fuerte, muy francamente, pero siempre creo más en los argumentos que en los objetivos. Y Claro. esas campañas son de muchos adjetivos, ¿no? Ujú. Entonces, prefiero como tampoco darles mucho seguimiento, porque pues eso también finalmente emocionalmente sí te merma, ¿no? Claro, Entonces, pues sí. ¿para qué? O sea, hay que seguir adelante sabiendo que se trata de eso, ¿no? Que no son finalmente, yo trato de ver mucho que sean personas, o sea, cuando me critican o me preguntan o me interpelan, si son personas, digamos, que es evidente que es un ciudadano, ¿no? Que Ujú, está ujú. discutiendo conmigo, trato de incluso de responder, de meterme a la discusión, pero cuando son esas campañas, no. Sí, perfiles sin fotos y... Exacto, no. Pero, ¿y dirías que A el veces te tema... puedes equivocar, pero Claro, digamos, sí, 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 sí. pero en general, pues hay que, ¿no? Y con mi equipo vemos mucho eso, ¿no? Así como, Sí. ¿cómo ven esto? ¿Viene de verdad o es una campaña simplemente de bots o tal? Pero sí lo revisan y sí lo Sí, tienen no, no, sí, siempre en claro, el siempre, radar. siempre, Claro. siempre, sí. No, sí hay que seguir eso, porque si no, pues uno no sabe cuál es el humor, ¿no? Sí, Finalmente de sí, lo que sí, estoy sí. haciendo, de lo que estoy proponiendo, o qué tengo que decirlo más claro, de qué manera, para que se entienda cuando las cosas, para que esas campañas no tengan dónde caer, ¿no? Claro, Y claro. que todos los demás, pues tampoco se las crean, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y dirías que ese tema, el tema de la diversidad sexual, de la interrupción del embarazo, esas son las cosas... Sí, eh, eso me trae muchísimas, pero también políticas, ¿no? También políticas, esta polarización, ¿no? Con una ujú, mayoría, gobernante, una mayoría parlamentaria, partidos, ¿no? En esta coalición mayoritaria, pues cualquier cosa, o no cualquier cosa, pero hay veces, ¿no? Que mis posiciones, pues sí incomodan, no gustan, y entonces ahí cuando me mandan claro. estas campañas, también políticamente, ¿no? Por supuesto. Y hay personajes puntuales a los cuales, si tú tienes un enfrentamiento con ellos en la cámara, recibes más comentarios en redes No, sociales y fíjate así. que no, porque no soy una legisladora que me aviente en así, ¿no? Claro. A una pelea Ujú. sobre el tema que quieras, ¿no? Siempre es con argumento, nunca adjetivo, y eso creo que me baja. No es así de que yo discuto una posición y que ese día, más bien es como mis posicionamientos en mensajes en las Claro. redes que son los que pueden generar una campaña así, ¿no? Sí, sí. Sí, al mantenerte tú sobre la sustancia, sobre Sí, la pero así política, que alguien específico, no me ha pasado ni como senadora ni como diputada, una campaña a partir, digamos, de una de confrontación con alguien. sí, de un posicionamiento mío en tribuna. Ah, No. ya. Interesante, Sí. interesante como a qué lógicas responde eso. Y seguramente será por eso, ¿no? Yo tengo una diferencia, ¿no? Ujú. Y esa diferencia, ¿sabes que no me gusta tirar la primera piedra? O sea, Ok. como que digo, híjole, ¿quién puede tirar la primera piedra? O sea, yo puedo decir una cosa y decir, pero pues, ¿no? En Ujú. mi historia, pues hay algunas cuestiones donde yo fui débil, ¿no? O no respondí como tendría que haber respondido frente a esa problemática. Entonces digo, o sea, no es yo moralmente correcta y tú Ujú. moralmente equivocado, sino es una posición política y eso se vale. O sea, Sí, sí, sí. eso creo que sí
se valora, ¿no? de mi quehacer político. Claro, sí, yo definitivamente concuerdo con eso. A ti no te vemos peleándote y gritando. Si me ves con posiciones, ¿no? Exacto. Con posiciones que pueden ser posiciones muy firmes, tampoco negocio con mis convicciones nunca, pero sí no descalificando al otro, Claro. sino poniendo, digamos, el argumento en el centro Claro. de por qué sí o de por qué no, ¿no? Sí, porque ahí luego sí es un caos, ¿no? Sí, asunto. por eso a veces las discusiones son muy así como que no tienen mayor sentido porque Claro. son acusaciones, ¿no? Personales, muy directas y muy llenas de adjetivos. Claro. Entonces, cuando tú usas un adjetivo en un debate frente a posiciones divergentes, ahí se acaba, ¿no? Si estamos hablando y yo te digo corrupto, pues sí. ¿ya para qué le sigo? No, y desaparece la sustancia. Sí, ya para qué le sigo, Sí. ¿no? O tonta, o en fin, no, ¿para qué le sigo? Pues ya no tenemos nada más que hablar, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues ahí se acaba, ¿no? Ahí se acaba la posibilidad de seguir en el debate y bueno, pues finalmente, y sobre todo en política, ¿no? Y sobre todo en la Cámara en el Congreso de la Unión, donde también tú como representante popular, pues tienes que ir midiendo, oye, pues, estoy haciendo cosas que le funcionan a la gente, a México, a las personas, o realmente pues estoy en otra, y entonces me gusta que analicen mis argumentos y mis propuestas para poder responder o para poder echarme para atrás o para poder decir, no, ¿sabes qué? Pues esto no va por ahí, hay que hacerle, digamos, cambios a la propuesta o profundizar en este sentido. En fin, ¿no? Yo me gusta más estar como en los problemas de la vida cotidiana, pero eso es mi perspectiva, la de mi equipo, la de mi bancada, la de los grupos con los cuales yo me relaciono. No sé si sean para todo mundo, claro. ¿no? Entonces, pero si no hay un apoyo pues más robusto, pues nada más son palabras y no logro concretar pues una reforma, concretar una propuesta, ¿no? Exacto, Una ¿a quién le alianza. sirve? ¿A quién le sirve? Exacto. ¿Y dirías que es más como, por así decirlo, madura la conversación en el Senado que en la Cámara de Diputados o no cambia mucho? Yo creo que no cambia mucho, ¿eh? Okay. No más que acá son Solo 500 son y acá son 128, ¿no? Entonces acá pues es otra la discusión, pero no es así de que acá es muy de altura y acá no es así, no es así. Yo creo que la polarización, digamos, yo no había sido legisladora antes, ¿no? Pero digamos a partir del sexenio pasado, ¿no? Donde sí se dio un vuelco a una forma de hacer política, de hacer gobierno, polarizante finalmente, ¿no? Donde realmente hubo una polarización importante. Yo no había sido antes, entonces pues el reflejo, digamos, la discusión política, las demostraciones, ¿no? Los carteles, las mantas, los gritos. Los disfraces. Los exacto, todo eso. Sí. Y me parece, yo no juzgo eso, me parece que es parte también pues, del derecho a la protesta, ¿no? De sí. Un lado y de otro, yo protesto de tal manera o te acuso de tal manera y te pongo una manta, pues digo, no pasa nada, está bien, es el derecho a la protesta, ¿no? Pero creo que el ciudadano muchas veces sí lo ve de forma, no sé, no tan positiva, porque creo que muchas veces para nosotros eso es lo que está pagando el erario, ¿no? Sí, al final. Sí, eso sí, cuando las demostraciones de la protesta, ¿no? Van acompañadas de solamente adjetivos, de gritos, de denostación frente al otro, y que no se detecta la propuesta concreta, sino simplemente porque estoy en contra de la tuya, ahí sí como que el ciudadano dice, oye, sí. Pues no, o sea, no hay tiempo, ¿sabes qué? Yo tengo muchos problemas, necesito que me los resuelvan, Exacto. O sea, no pierdan el tiempo en esto, ¿no? Exacto. Cuando la protesta es junto con una denuncia clara, una propuesta clara, bueno, pues está bien, si la acompaño de un cartel, pues es mejor, ¿no? Si la acompaño de un juego, pues es como más dinámico, que me entiendan lo que yo quiero decir, siempre y cuando no sea solamente un juego de gritos y de adjetivos, ¿no? Claro. Que hablando de juegos, yo creo que ya puedes pasar al siguiente nivel. ¿Yo? A ver. Sí. A ver. Ay, eso no se me vaya a caer. Exacto, se pone difícil. Parece que no. Entre más arriba, más difícil. Si pudieras empezar de cero, ¿en qué partido empezarías? Mira, creo que no es una pregunta ideal para mí. ¿Para ti?
No, ¿Quieres a que mí, saque otra? ¿O no, dices? yo creo que me ¿O doy por qué un round con partido esa. votarías? ¿O una Sí, cosa así? yo en general tengo la política de anular el voto. Me ha Ah, ok. traído como muchos problemas con gente en realidad, nada más que no cree en eso y que considera que eso no es votar. Y a mí los partidos políticos de México me cuestan mucho trabajo, todos. Hay algunos que considero peores que otros, pero, pero sí, en general, yo y los partidos No se no nos llevan bien. mezclamos bien, O sea, no. si empezaras de cero, harías lo mismo. Si empezara de cero, haría lo mismo, siempre desde Anular el afuera. voto. Sí, y creo que desde afuera de la política en general, ¿no? A mí me pregunta mucho la gente si me interesa ser diputado local Mm, o si lo que hago lo hago para eventualmente entrar a la política. Y creo que no. Hablábamos hace rato antes de que empezaran las cámaras aquí, de lo hostil que se pone la cosa a veces allá adentro. Y yo no estoy hecho para eso. ya. Prefiero a los bots que un ataque de un diputado, creo yo. Sí, bueno. No, yo creo que efectivamente los partidos, sí, los partidos hemos como fracasado, ¿no? Ese estilo de hacer política, que además en México está muy atravesado efectivamente por la corrupción, por el gasto, ¿no? Un gasto muy exorbitante de los partidos políticos, de dinero legal público, de dinero legal privado y de dinero ilegal De privado, acuerdo. ¿no? Y por eso se ha empezado a enredar en las últimas elecciones el dinero mal habido, digamos, con el poder político, ¿no? Sobre todo en gobiernos locales. Entonces, pues hay ahí un fracaso, o sea, que los jóvenes digan, sabes que a mí los partidos no me representan, ¿cuándo? Quienes lleguemos de esos partidos políticos al Congreso, a los gobiernos y demás, pues vamos a tomar decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana, Por con tu vida supuesto. cotidiana, Sí, ¿no? Entonces, pues finalmente, digamos, ahí hay una contradicción que tenemos que resolver, pues tenemos que resolver de alguna manera entre ciudadanos y aquellos que hacemos política, ¿no? Porque sí creo que, pues sí, que la política pues ha fracasado, ¿no? Fracasó y todo es eso, confrontación, polarización, y tenemos que volvernos, o sea, hacer política, que es volvernos a sentar a la mesa y ver cuáles son de veras, ¿no? Las demandas, las necesidades, los dolores humanos de todos los días, que finalmente los partidos políticos, ¿no? Que es la forma donde entramos, donde podemos participar en la toma de decisiones, pues realmente respondan, digamos, a esos. Y necesitamos cada vez mejores ciudadanos. O sea, las nuevas generaciones tienen que tomar el Congreso. No ser joven no implica mejor. no, claro. Hay jóvenes muy corruptos, negligentes, ¿no? Que usan los puestos públicos también de 30 y tantos años, de tal. O sea, no por ser viejo, no por ser joven, por ser mujer, por ser hombre, ya corre por tus venas lo bueno y lo malo, ¿no? Ujú. Unos buenos y otros malos para el ejercicio público. Yo creo que son valores, yo creo que son, digamos, otro tipo, tu historia de vida, digamos, pero sí necesitamos una reconciliación con las nuevas generaciones y la política. Lo mismo pasa con los jóvenes y los sindicatos. No queremos saber de sindicatos porque todos son corruptos. No, el sindicato es la forma de organización. Tú hazla no corrupta, tú Ujú. hazla democrática, tú hazla horizontal. O sea, los sindicatos deciden, pero necesitas una organización colectiva para defender tus derechos, ¿no? Pero pues están tan desprestigiados que los jóvenes dicen, no, no me interesan, ¿no? Sí, Y sí. entonces, híjole, pero pues sí necesitamos que tengas voz y la manera de tener voz en el tema laboral, pues que es que representes de manera colectiva a otras personas, a otros trabajadores con ciertas demandas. En fin, yo creo que sí es un tema, o sea, tú reflejas pues finalmente lo que está pasando en la política y en la representación política, ¿no? Sí, yo también creo, y creo que tiene muchos matices. Por un lado está el factor ideológico, creo yo. Creo que al final del día, por el panorama político actual en México, ya no sabemos qué representa cada partido. Es muy difícil saber cuál es la postura ideológica También, de cada uno. Hoy en día también. el partido de izquierda no quiere pasar la reforma de las 40 horas.
¿no? El partido de Sí. izquierda. Bueno, la ha retrasado, digamos, Ajá. pero ya creo Bueno, que ya pero ahí si van. quisiera, la podría pasar Sí, muy rápido, ¿no? sí, Em, sí, ya hubiera pasado hace mucho. yo creo que se ha desdibujado ideológicamente y yo creo que si los jóvenes por algo se caracterizan es por ser, digo, no todos, ¿verdad? Pero la juventud es ideológica en general, en muchos puntos del espectro, pero es ideológica. Claro. Entonces creo que hay un tema ideológico ahí que nosotros no nos sentimos representados, pero además no entendemos qué representan los partidos. Y el otro es un tema ya práctico, pragmático de organización. Creo que también hay temas estructurales en los cuales muchas cosas de los partidos no están controladas y acaban pasando cosas que tal vez ya en la política de adentro son muy normales, pero que para el ciudadano son muy indignantes. El hecho de que un líder de un partido se pueda autodesignar como primer lugar en la lista de Ay, plurinominal. sí, sí, sí. eh, Eso pasa mucho, que los partidos, el presidente o los dirigentes de los partidos políticos efectivamente son los primeros, ¿no? Los primeros que se sí, apuntan. En otros países es parte de las reglas democráticas, ¿eh? O sea, que el presidente de partido sea el presidente del grupo parlamentario o de la representación parlamentaria para que no disientan, o sea, que, ¿no? Para que ujú, finalmente sean la misma posición. claro. Pero en México eso significa gandalle. Sí, 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 No, sí, no sí. es un tema de una eficiencia política para las Sí, sí, posiciones, sino eso es, ¿sabes qué? Eso es agandalle, maestro. O sea, que claro, tú te apuntes o sea, todos estamos trabajando para ti, ¿no? claro. O sea, por lo menos o sea, juega igual que yo, somos militantes de este partido, vamos a jugárnosla, Ujú, ¿no? Con reglas, porque también las reglas de promoción y ascenso en los partidos no están claras, por supuesto. ¿no? Entonces son puras mesas de negociación, decir, no, a ver, ponme 2 debates, una reunión, tal, o sea, y vamos viendo pues quiénes son los mejores, ¿no? Y si eres tú, pues está bien, si eres dirigente de mi Ujú, partido, pero yo también quiero ese puesto. claro. En fin, ¿no? Yo creo que ahí necesitamos cambiar, porque sí, en México eso no es una actitud democrática, es una actitud de agandalle, Sí, sí. finalmente. Y creo que ese es el fenómeno estructural. Lo podrías usar en pro de la eficiencia, en pro de la eficiencia Totalmente, política. sí, sí, Y sí. acaba siendo todo lo contrario, acaba siendo una lucha de poder Sí, interna que, como dices, agandalle al sí, sí, final. sí. A ver, voy a... Acá con riesgo de, híjole, no, esa no es. Se me hace que Este no lo da. va. Este está tiernito, Ah, a ver. está bien. ¿Cuándo decidiste meterte a la política? Pues es que, o sea, la política que es de partido político, cuando se da la ruptura en el PRI, en el 88, que salen Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, de Ifigenia Martínez, ¿no? Que no sé si los jóvenes, bueno, Sí, Cuauhtémoc sí, sí, Cárdenas sí. sí lo conocen muy bien, ¿no? Cuando salen del PRI se da esa ruptura, ¿no? Esa ruptura en la elección para la elección del 88, pues como que dijimos, viene un nuevo régimen, Ujú, ¿no? O sea, el partido de Estado se empezó a desquebrajar, porque eso no había pasado nunca, digamos, bueno, en los 70 años, 60 años que tenía el PRI en ese momento. Entonces, un grupo de feministas dijimos, a ver, la constitución que hoy tenemos, nuestro marco constitucional, que es el que dice cuáles son las reglas de convivencia, ¿verdad? Esa es la constitución, o sea, qué son los derechos, qué no son, en fin. Cuando se hizo, nosotras no estábamos, las mujeres no estábamos, porque fue, ¿no? Después de la revolución. Entonces, ese pacto postrevolucionario, las mujeres estábamos en la casa con 10 hijos y otro tipo de valoraciones con respecto a nosotras. Ahora ya estamos, hay un movimiento feminista muy presente, hay un movimiento feminista que ha crecido, que tenemos una agenda muy amplia. Tenemos que estar, o sea, tenemos que estar sentados en las mesas porque ese nuevo pacto político y social va a pasar por la política, ¿no? Y la política tiene representación. Entonces, pues más que en los partidos políticos que hay, que bueno, hay que apoyar a las mujeres de partidos políticos para que sean parte de la representación, hagamos uno nosotras. Y entonces hay un grupo de feministas, dijimos, en mi casa, una carne asada, soy sonorense, entonces pues una carne asada invité a mi casa, éramos 10, dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer o un partido político o algo nosotras, o sea, con una agenda feminista clara que se siente en la mesa para la firma de ese nuevo pacto, ¿no? Y entonces, ok,
pues entonces empezamos a trabajar en eso y así, digamos, le entré. Pero yo ya traía en unos años antes, había entrado a militar a un partido trotskista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, porque antes yo me había como afiliada en una escuela de monjas. Yo estuve en una escuela de monjas en la preparatoria, secundaria, que eran monjas pues que se afiliaron a una pues a lo que se le llamó la teología de la liberación, que fue una corriente política comprometida con la justicia social al interior de la Iglesia Católica. Entonces yo estuve en ese colegio con esas monjas. Ahí como descubrí que yo quería trabajar por la justicia social, que no me parecían las diferencias, las desigualdades, una historia ahí larga. Y entonces llegué a la Ciudad de México a estudiar en la UNAM y me vinculé a ese partido, que ese partido fue el que lanzó la que tuvo la primera candidata a la presidencia en 1983, fue doña Rosario Ibarra de Piedra, y fue con el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Entonces, bueno, pues ahí hay una historia, ¿no? Ahí estuve militando unos años, luego ya me fui a la sociedad civil y hasta que formamos y ya inicia esa historia que me lleva a la candidatura a la presidencia, incluso a donde estoy ahora. Oye, y manteniéndonos sobre esta parte formativa ideológicamente, por así decirlo, tú colaboraste y asesoraste al sindicato de costureras del 19 de septiembre. ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos un poco cuál era la situación con ellas, porque creo que ahí se mezclan dos cosas que son muy importantes en tu agenda, que son el tema del feminismo y el tema laboral. Exactamente. Mira, cuando surge el sismo del 85, en el 1984, formamos una asociación civil que se llamó Mujeres Trabajadoras Unidas, MUTUAC, Asociación Civil. Entonces, nosotros en ese momento son las mujeres trabajadoras las que tienen un ingreso, digamos, las que logran mayor autonomía. Entonces, hay que trabajar con las mujeres, hay que trabajar la agenda feminista, laboral feminista, con estas mujeres, porque son las que van a ir al frente, son las que van a jalar a las campesinas, son las que van a jalar a las mujeres del movimiento urbano popular y tal. Entonces, en una concepción de izquierda, digamos, un poco marxista, ¿no? De que el proletariado es el primero y en fin. Y entonces formamos esa asociación civil. Viene el sismo, nosotros ya estábamos metidas en el tema con mujeres sindicalistas, con mujeres con liderazgo, digamos, en el mundo sindical, en el mundo laboral. Entonces llega el sismo y bueno, pues en este momento todo el mundo pues salimos a ver a quién apoyábamos, qué hacíamos, y nos encontramos con costureras afuera de sus fábricas, la fábrica caída, los patrones sin aparecer y ellas ahí diciendo, pues, ¿qué va a pasar? O sea, ¿no? Y aparte una tragedia, porque unas costureras habían sido como encerradas, ¿no? Y murieron porque cayó ese edificio, porque no pudieron salir. Las había dejado encerradas el supervisor. Entonces, ahí en San Antonio Abad. Y bueno, pues entonces dijimos, pues de aquí somos, vamos a darle apoyo a estas mujeres y buscar a los patrones y ver qué pasa, no sé qué. Y por eso, ¿no? Ahí pues fue toda una historia de organización colectiva, de tener el sindicato, de lograr las indemnizaciones para todas las trabajadoras en aquellas fábricas que no se pudieron volver a levantar. Y así le entramos y formamos un comité feminista de apoyo a las costureras. Solicitamos dinero, Elena Poniatowska fue la que tuvo la cuenta, entonces ahí se depositaba, ¿no? Para seguirlas apoyando y ahí por eso por eso estuve con ellas como 3 años en la cuestión de su organización, ¿no? Para cambiar las condiciones de trabajo de las costureras. Adivina al político. A este juego le llamamos Adivina el político. Básicamente tenemos un reloj aquí de 1 minuto. Okay. Y aquí tenemos láminas con nombres de políticos. Primero yo me las voy a poner en la frente, se la enseño a la cámara, pero yo no la veo. Y tú me tienes que describir qué político es con base solamente en su cargo
o en diferentes cargos que ha tenido y más o menos las épocas que los ha tenido. Ok, espero. Y luego vamos a pasar a otro nivel en donde vamos a describir a los personajes sin cargo y, bueno, más bien, no se va a poder decir el cargo y no se va a poder decir La fecha. la fecha. ¿Te parece bien? Sí. Y a ver cuántos consigo adivinar en un minuto. Ah, ok. ¿Va? Y luego tú. Ah, ok, a ver, enséñame. A ver. Lo volteas. ¿Así? Sí. Pues está acusado de... Ah, ¿cuándo fue? Fue director de Pemex en Emilio el sexenio. Lozoya. Sí. Rápido, Mira. ¿eh? Y no las puse yo, ¿eh? Fue presidente de México. Fue presidente de México que hizo en el periodo de 2006 al 2012. Felipe Calderón. Sí. Se me olvida que son fechas. Puras fechas. Genaro... ¡Ay! Perdón, no. Esta ¿otro? no cuenta, ¿eh? Esa no cuenta. A ver. Presidente del PAN, recién acaba de salir, o sea, Marco estuvo los Cortés. últimos... Sí, exacto. Ay, no. Perdón. Se me va a acabar el minuto. A ver. Es un dirigente, es dirigente sindical, senador. Ya. Dirigente Napoleón Gómez Sí, Urrutia. sí. 13, Muy, muy chafa mi desempeño. ¿Podrían ser más? No, Pues hombre. deberían, No, más deberían. bien A ver, yo, déjame. o sea, que luego te... Te las voy a poner para que no... Ok. Para que no lo tengas que voltear. Dame un segundito. A ver, mira, justo al revés. Al revés. A ver, ahí está. Y se puede pasar, ¿eh? Ok, poquito. ¿Lista? Sí. Ok, es al revés. Empresario. Híjole, no, yo creo que pasemos esta, está muy difícil. ¿Sí? Sí, vámonos a la siguiente. Al revés, actualmente es diputada y fue primera dama de México. Margarita Zavala. Margarita Zavala. Candidata presidencial en 2012. Candidata, Josefina Vázquez Mota. Presidenta actual. Claudia Sheinbaum. Mira, mucho mejor. Diputado y gobernador anterior de Morelos. Ay, Dios mío, no me quiero ni acordar de su nombre. Sí. Jugador de Jugador, América. sí. Ay, no, te digo que no me quiero acordar ni de su nombre, qué barbaridad. Bueno, pero lo tienes en mente. Lo tengo en mente Siento que perfectamente. Futbolista Cuauhtémoc Blanco, carajo. A ver, hagamos Pues no me otra quiero- ronda. Ok. Oye, ¿y qué Igual tema que- es el de Cuauhtémoc reciente, no? Sí, fue una barbaridad. Esa vez que ahí nos faltó a nosotras las mujeres que estamos, o sea, si nosotras nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero bueno, ahí es donde te dice que no por ser mujer estamos de acuerdo y somos iguales, ¿no? Y pensamos lo mismo, pero sí nos faltó alianzas porque nos faltó una alianza como fuerte, decir, a ver, estamos trabajando mucho contra la violencia y tenemos que dar el ejemplo. No lo estamos acusando de nada, lo único que queremos es que quitarle el fuero para que si es inocente se diga y si es culpable se sancione. Claro. No fuimos capaces de eso y fue una cosa muy lamentable porque además, ¿no? Como que las mujeres, hubo muchas mujeres que lo arroparon de su grupo parlamentario, que lo arroparon y le gritaron no está solo. El no está sola tiene que ver con las mujeres porque la violencia, el feminicidio, el asesinato, ¿no? La violencia de todo tipo, las mujeres la viven muy solas, ¿no? No se da en colectivo, ¿no? Las mujeres la viven muy solas. Por eso la consigna de no estás sola. Todas entendemos lo que te está pasando. Entonces, gritarle a él no está solo es como muy doloroso en términos de una consigna que la usamos precisamente contra hombres del poder, ¿no? Digamos, que tienen el poder, porque los hombres todavía tienen el poder, finalmente... digamos, en contra de una mujer. No estás sola, estamos contigo, estamos luchando, estamos movilizando, nos estamos haciendo cosas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, realmente una experiencia muy dolorosa que yo creo que de alguna manera va a marcar esta legislatura, ¿no? Oye, ¿y a ti te sorprendió? Porque yo
Yo vi el video de No estás solo y no lo podía creer. Yo Sí. tenía la convicción de que la orden iba a venir de arriba y que le iban a quitar el fuero. Sé que hubo negociaciones y sé que hubo acercamientos con grupos dentro de Morena que sí estaban de Sí, acuerdo con claro. Es desaforarlo. que no, todavía ese día en la mañana, toda la Comisión de Igualdad, por ejemplo, de género, había votado por que se le quitara el fuero. Ujú. Sí había como, no nos habíamos reunido y visto las mujeres, pero sí había la vicecoordinadora de Morena, de la gran mayoría, estaba haciendo su trabajo para que efectivamente se le pudiera, o sea, se votara en contra del dictamen que decía que no había que quitarle el fuero, ¿no? Ujú. Había una ligera esperanza, pero sí creo, ¿cómo te diré? Que nos confiamos. Yo como que me confié, por ejemplo, yo creo que muchas de decir, oye, pues por algo llegamos aquí de manera paritaria, esto no va a pasar, ¿no? Lo están poniendo para que pase rápido, pero porque si no había acuerdo, una cosa que podríamos haber negociado, sabes que no lo pongas todavía a discusión, Ujú. es una vergüenza, ¿no? Entonces quiere decir que se necesita todavía mucho más para poder, pues para poder ponernos de acuerdo. ¿Cómo vas a, os estamos diciendo que a las mujeres que hay que creerles, además el testimonio de esa mujer, tú la escuchas y dices, claro que le creo, Ujú. por supuesto que sucedió, ¿no? Entonces sí me sorprendió mal. Afortunadamente mi coordinadora Ivonne Ortega reaccionó muy fuerte, Ujú. reaccionó muy contundente, fue porque yo casi te puedo decir que me paralicé, o sea, yo simplemente gritaba, o sea, bájate de ahí, o sea, eso es una cosa entre nosotras, tenemos que arreglarlo, tú bájate de ahí, como que no estás solo, o sea, ¿de qué están hablando, no? Sí, sí. En fin, sí, fue una situación que sí marca esta legislatura, o sea, marca la legislatura paritaria, ¿no? O sea, ¿para qué llegamos ahí? Digamos, llegamos para muchas cosas, pero hay muy pocas cosas que nos unen a las mujeres políticas, muy pocas cosas. Y una de las cosas que nos une es la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y dejamos a un legislador que no lo estábamos acusando, simplemente ve y que te investiguen. No te arropes en el fuero, que no te pueden investigar, ¿no? Entonces, era todo lo que íbamos a decidir, Ujú. fallamos en ese momento. Y cuando acabábamos de hacer una reforma legislativa que mandó la presidenta, donde dice que ahora, digamos, la violencia va a ser digamos, trabajada como con deberes, dice la reforma, deberes reforzados del Estado contra la violencia. Acabamos de votar deberes reforzados del Estado contra la violencia. El Congreso es una institución del Estado mexicano. Y Claro. en lugar de reforzar, digamos, diciendo, te lo llevas, no se va a arropar en el fuero si está acusado de esta violación y hay un expediente, pues dijimos todo lo contrario, ¿no? ¿Y hay ánimo de reactivarlo? Se ha hablado de... No, claro, estamos esperando que el fiscal vuelva a mandar el expediente y Ujú. pidiendo el fuero para que sea investigado, porque Cuauhtémoc Blanco ha dicho, pues aquí estoy, que me investiguen, ¿no? O sea, hay artículos que dicen, pobre del funcionario público que investigue a un legislador, Sí. digamos, que tenga fuero, Ujú. ¿no? O sea, precisamente por eso es el fuero. No puedes investigarme, no puedes perseguirme, no puedes, ¿no? Ujú. Entonces, por eso la importancia es la denuncia y todos los elementos de la denuncia y estamos esperando, o sea, las feministas, pues mucha gente, a ver, fiscal, necesitamos que vuelvas a mandar ese expediente, que vuelvas a pedir el desafuero o que salgas a decir no hay elementos. Claro. A ver, sal a decirlo y ya veremos. ¿Y tú estás satisfecha con la figura actual del desafuero? Te lo pregunto porque a mí me parece desde afuera que el desafuero es uno de los procesos más complicados que hay Complicadísimos. en la política mexicana Sí. hoy en día. Es más fácil pasar una reforma estructural, pareciera al menos, Sí. que Porque desaforar a como, alguien. sabes que el problema es de que todos están metidos. Hay como, no me acuerdo cuántos expedientes de todas las bancadas. Bueno, de la nuestra no, pero digamos de toda, no, del PRI, de otras bancadas. Entonces hay un intercambio. Yo no te investigo,
Exacto. y yo tampoco te investigo a ti. Sí, Y Alito entonces, Moreno al final. entonces, decir, no, a ver, son dos cosas distintas, ¿no? Este es un caso, este es otro, y vámonos resolviendo cada uno, y no que sea, y hasta ahora ha sido un intercambio, Sí. ¿no? Y ha sido así en la historia, digamos, del fuero, del desafuero, ¿no? O jugadas políticas realmente contra, como pasó con Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno, ¿no? Quererlo desaforar, ¿no? Para que no fuera candidato, desaforar y culpar, ¿no? Claro. Para que no fuera candidato. Entonces, sí se usa el fuero en términos políticos, ¿no? Entonces, unos dicen, oye, híjole, quitarnos ahorita el fuero, aunque sea nada más, aunque se diga que nos van a respetar nuestras posiciones, es peligroso, porque nos puede pasar no lo de Cuauhtémoc Blanco, sino lo de López Obrador, ¿no? Y sacarnos de la jugada. Sí, por supuesto. Entonces, es una discusión, o sea, porque tú dices, bueno, pues antes se usaba porque si no, pues era un matadero de gente y era ¿no? Nadie podía decir nada en tribuna o posiciones políticas que se opusieran al régimen porque entonces era desaforado y se podían meter a la cárcel. En este momento dices, bueno, supuestamente no, pero sí hay situaciones, ¿no? Entonces, pues hay que definirlo. Yo en general quitaría el fuero. Lo quitarías. Lo quitaría porque como cualquier ciudadano, pues que me juzguen, Claro. ¿no? Ahora, si me juzgan por mis posiciones, eso sí, hay que ponerlo en la ley. No puede ser por posiciones políticas. Claro. Tienen que ser eso, porque cometí un delito, robé, asesiné, estoy, digamos, si me acusan de homicidio, pues como cualquier ciudadano, pues voy y me defiendo, ¿no? Sí, por supuesto. Y no es, pues, aunque haya matado, maestro, tengo fuero y a mí. Entonces, yo estoy más por no el fuero. Y Movimiento Ciudadano en general dice no el fuero, ¿no? Pero sí hay que blindarlo muy bien, pues para que no estés en el miedo permanente de que vas a hacer una Por cosa, supuesto. vas a decir una cosa y te va a caer la fiscalía, ¿no? Sí, es muy raro, casi no se usa, casi No. me parece que diputados desaforados ha habido Muy menos pocos. de 5. Así es, ha habido pocos. Oye, y ahorita que tocaste el tema del desafuero de 2005-2006 con López Obrador, tú fuiste candidata presidencial al mismo tiempo que López él, Obrador en el 2006, sí. ¿Cómo viste ese proceso desde adentro y puntualmente cómo viste el proceso de él desde adentro? ¿Tú crees que hubo una operación de Estado en contra de López Obrador y su campaña? Pues mira, no, o sea, yo creo que sí, o sea, había los empresarios, ¿no? Incluso lanzaron esta campaña del peligro para México, que precisamente después de esa campaña fue cuando hubo una reforma electoral para que los privados no pudieran meter dinero contra un candidato, que algunos acusan de una violación a la libertad de expresión y otros dicen, bueno, lo que pasa es de que ¿no? O sea, a lo mejor los que defienden a un candidato pues no tienen el dinero para hacer una campaña en medios a favor, ¿no? Y tú sí tienes pues para hacerla en contra. Entonces, digamos, por una parte eso, los sindicatos corporativos, el CENTE, ¿no? La CTM y tal, bueno, pues también ahí pues hubo una campaña fuerte a favor de Calderón, ¿no? Entonces creo que, no creo que el PAN no es un partido, digamos, que tuviera la experiencia para hacer una operación de Estado, ¿no? Sin embargo, creo que al final, incluso, que se desfondó el PRI, pues muchos priistas votaron por Felipe Calderón con tal de que no ganara López Obrador, ¿no? Pero esas fueron alianzas, ¿no? Así como una operación de Estado de Vicente Fox para que, pues no la veo, o sea, yo lo dije, o sea, yo no veo el fraude en esta ocasión. Ahora, lo que sí fue muy grave es que Felipe Calderón no haya querido volver a contar el voto por voto. El PAN, la historia del PAN había sido una historia de lucha democrática. Mira, gente como yo estábamos en la revolución, ¿no? O sea, en la destrucción del Estado y en la revolución y tal, las elecciones y eso ni por aquí nos pasaban. O sea, no era... Nosotros queríamos
que el Estado se terminara, ¿no? Más que participar. Y el PAN estaba ahí, iba a las casillas, le apagaban la luz, sacaban la lamparita, contaban los votos. O sea, trabajó muchos años por la democracia en nuestro país. Y en el momento que tuvo la primera prueba, eso es lo que yo digo, digamos, la primera prueba de convicción democrática de decir, ¿crees que contamos mal los votos? Vamos a contarlos de nuevo. 1, 2, 3 veces, las que quieras. Porque la diferencia era de menos del 1%. Sí. 250,000 votos entre millones de votos. Les dio miedo. Les dio miedo que al volver a contar, por alguna razón, siempre que vuelves a contar, hay algo. Pues se te había ido un voto, se te había ido, siempre hay algo. A veces las tendencias siguen siendo las mismas, pero pasa eso, ¿no? Entonces, les dio miedo. Y, pues sí, ¿no? Que se cuenten una muestra, que quién sabe qué. Legalmente se hizo todo, yo estoy convencida. Pero tendría que haber dicho, no, ¿saben qué? Yo vengo aquí, Instituto Nacional Electoral, que se vuelva a contar voto por voto. El PAN ha sido el partido que ha luchado durante muchos años para que se respetara el voto en nuestro país. Si el candidato piensa que le hicimos fraude, adelante con los votos. Y fíjate que eso estaba pasando en Costa Rica. En Costa Rica lo mismo le pasó al presidente que había estado electo en ese momento, Arias, y Arias dijo que se vuelva a contar. A mitad del recuento, el adversario dijo, está bien, acepto. Entonces, pues eso pasó. Entonces, así como operación de Estado, no la veo, pero me parece que, ¿sabes qué? Que es una herida, que fue una herida muy grande. Y creo que fue una herida. Yo creo que la bajada del PAN en este momento, que está perdiendo muchísimo, digamos, de lo que tenía, bueno, gobernó 12 años, tiene que ver con eso. En el momento que tendría que haber mostrado la casta democrática, no la mostró. Oye, ¿y para ti cómo fue la experiencia de esa elección? ¿Cómo es ser candidata presidencial de un país como México? Bueno, lo que pasa es que pues, éramos un partido nuevo, ¿no? Menos recursos. Menos recursos también, nos peleamos internamente, entonces pues el INE no nos daba los recursos, entonces bueno, fue una campaña pues casi más de casa en casa, digamos, ¿no? Y era una campaña presidencial. Yo la viví muy bien porque las reglas democráticas, ahí sí las reglas democráticas de que no podían, los debates no podían ser nada más de los 3 grandes, ¿no? Los medios de comunicación tenían que ser equitativos, porque acuérdate que ya no se podía comprar, ¿no? No, en ese momento sí se podía todavía, perdón. Entonces, los medios tenían que ser equitativos, los debates. Entonces, pues eso me ayudó mucho a que me conocieran. Nosotros decíamos, 1 millón de personas sí están con nuestra agenda. Sí les va a llamar la atención una candidata mujer, como algo novedoso. Es más, por eso mucha gente luego pensaba que yo había sido la primera candidata. No fui la primera candidata, pero sí la candidata que las reglas me permitían que me conocieran, ¿no? Claro. Porque estuve en los debates y todo eso. A mí, o sea, yo tuve, digamos, muy buena experiencia, ¿no? Pero eso, pues era un poco exótica mi presencia, ¿no? Era una campaña más de juegos, de escenarios, más que de masas, ¿no? Más de propuesta y también, pues sí, como de temas, pues que había una parte que nunca las había escuchado y que dijo, pues muy bien, ¿no? Los derechos de la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, incluido, por supuesto, el aborto, y el tema de las drogas, como que ver ya las políticas de seguridad también con un nuevo elemento que era la legalización de la marihuana y la regulación, digamos, de las drogas más que la prohibición. Entonces eran como, está bien, es una candidata, digamos, nueva, pero sí trae una agenda que no traen los demás. Claro. Entonces está justificado De que avanzada. esté. Sí. Y 1,200,000 votos al final. Sí, no, pues los Casi- tuvimos. Casi alcanzaría para ser ministra de la Suprema Corte hoy en día. Vamos a hacer una ronda más de esto que ya hasta se me había olvidado entre todos los otros temas. Ok. Y después te quiero preguntar de algunas de las cosas que están pasando en México hoy en día. ¿Te parece bien? Sí. Ok, ahora la regla es, ya no me puedes decir ni cargo ni años. Solo puedes describir al personaje de otra forma. Ah, ok. No se puede mencionar su cargo. ¿Te parece Ok. bien? Ujú.
Ok, estaban, creo que así. Sí, Entonces, las tuyas van a ser así, me ándale. parece. A ver. Ah, ¿Está al nos van al revés? revés. Ajá. Em, pues fue un presidente que abrió México, o trató de abrir México al mundo. Carlos Salinas de Gortari. Sí. A ver. Pues ha sido muchas veces legislador, senador, diputado, es muy polémico. Fernández Noroña. Sí. ¿Y sabes qué es raro? No ha sido tantas veces, ha sido una o dos veces. Diputado Diputa- diputado más veces, Sí. senador nada más ahora. Sí. Pues ha sido, digamos, es un académico ambientalista, ¿no? Sus temas son sobre medio ambiente. También ha sido diputado, muy antiderechos. Cuadri, Sí. el famoso. Ok. Ya ni sé cómo regresar esto. Ah, ya. Así está bien Ok. ¿Lista? Ujú. Ok, sonorense, muy polémica, TV Lili Azteca. Lili Lili Telles. Telles. Chiapaneco, casado con... El Güero Velasco. Exacto. Ok. No sé si alguna vez fue tu compañero de partido, pero sí, yo creo que sí. Perdió contra Claudia Sheinbaum eh, en las precandidaturas. Fue el segundo lugar. ¿Salomón? No. No, de Morena. Ah, de Morena. Ajá. Ah, de Morena. Quería ser presidente y no lo... Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard. Está al revés, pero el hermano del expresidente que ahorita me dijiste tú estuvo 10 años en la cárcel. En la cárcel, sí, claro, pues, Salinas de Gortari, pero se me va a olvidar su nombre. Empieza con R, ¿no? Raúl. Raúl. Sí la contamos. A ver, ¿cuántas tienes? Me ganaste esto. Sí estuviste en el mismo partido. 5, 6, Estuvo 7, en 8. Movimiento Ciudadano. No. Él No. formó el Partido Centro Democrático. Sí, Claro, no. en los 2000. Sí. ¿Cuántas? 8. Él renunció para López Obrador. 1, 2, Ocho 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual. Mira, empate. Empate. Sí, qué bueno, así seguimos siendo amigos. Exactamente. Conecta. Vamos a jugar Conecta 4, en lo que te pregunto un par de cosas que creo que se Ok. quedaron colgando ahí. Hablábamos de lo del sindicato de costureras y un poco mi duda con eso es, ¿qué te dice la historia del sindicato sobre el papel de las mujeres en el mundo laboral en México, sobre el panorama actual en México, eh, sobre el papel de los sindicatos? ¿Y cómo ha cambiado eso? Estamos aquí a 40 años de eso. ¿Cuál es la situación 40 años después? 85, ahorita son 40 años, ¿verdad? Pues sí, sí. Ya estamos más cerca del 2050 que del 2000, Claro. después de, me parece que el 2 de junio de este año. Pues mira, las condiciones de las costureras o de las trabajadoras en ese momento en México, pues sí eran condiciones de mucha discriminación y precariedad laboral y nichos, ¿no? Nichos muy claros, como por ejemplo la costura, ¿no? Ujú. Toda esta parte de la industria. Eh, eh, las mujeres empezaban a participar, algunas mujeres a nivel sindical, digamos, en aquel momento, pero en general las mujeres estaban fuera de los sindicatos. No había manera, pues, ¿no? Y hay algo que sigue, que es que las mujeres que trabajan por un salario, digamos, por un ingreso, siguen teniendo casi el 100% de las responsabilidades familiares, como hace 40 años. Ujú. Eso se ha movido muy poco, ¿no? Están las guarderías del Seguro Social o las guarderías del ISSSTE, ¿no? Algunas mujeres, sobre todo mujeres, tienen la posibilidad de meter a sus hijos a ese tipo digamos, de cuidados para poder realizar una actividad laboral mejor, ¿no? Pero no se ha universalizado. O sea, la gran mayoría de las mujeres que están en el sector, digamos, en trabajo informal, pues no están aseguradas en el Seguro Social y no tienen esos derechos, ¿no? Entonces,
digamos, en aquel momento era una situación, fue muy así como pues no de sorpresa, ¿no? Pero sí un dolor, digamos, grande por las condiciones en las que estaban. Por eso fue muy importante el surgimiento del sindicato. Lo que pasa es que pues el sindicato se les satanizó muchísimo, entonces pues realmente no pudo seguir avanzando. Está ahí el registro, está en una fábrica, pero tiene el contrato colectivo con el sindicato, pero bueno, pues no siguió, digamos, lo dejaron un poco, no lo dejaron entrar en las empresas y no estaba, ahora apenas en el 2019 ratificamos el convenio de la OIT de la libertad sindical, ¿no? Antes hacer un sindicato era prácticamente imposible, ¿no? Ahora, bueno, pues ya existen otras reglas, otras posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, sí han cambiado las reglas, pero la discriminación de las mujeres en el mundo del trabajo, pues es una discriminación que sigue, digamos, presente. Fíjate, el último convenio de OIT es el 190, que tiene que ver con acoso y violencia laboral, y el anterior, el 189, es sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces te habla de cómo en estos 40 años las mujeres trabajadoras se han ganado el lugar del derecho a la participación económica, pero sin embargo, entonces sus derechos pues son estos últimos que han sido reconocidos, ¿no? Uh-huh. El Foro Económico Mundial nos pone casi 10 en paridad en participación política, pero estamos muy abajo en participación económica. O sea, la llegada de las mujeres, nosotras, a los espacios de toma de decisión, no se ha convertido en jalar a las mujeres, digamos, de nuestro México para una mayor participación económica. No hemos cambiado el sistema, digamos, la cultura de que las mujeres son las que cuidan, entonces las mujeres tienen que salir a trabajar 2 horas, 3 horas, trabajos flexibles, precarios, ¿no? No hemos cambiado eso. La violencia pues sigue siendo uno de los elementos, digamos, de la vida de las mujeres que no hemos cambiado, ¿no? Y entonces pues seguimos siendo las de la brecha salarial, ¿no? Entre hombres y mujeres es una brecha alta. Entonces, bueno, así estamos. Ya ahora más sofisticado, ya sabemos más, ya tenemos datos, ya estamos más conectadas internacionalmente, ya es una agenda muy legitimada, ¿no? El movimiento feminista, sobre todo el movimiento feminista joven, ¿no? Tiene una capacidad de estar como, pues eso, como muy dotado, ¿no? Para lograr los cambios, ¿no? Las mujeres estamos cada vez más presentes, pero pues sí necesitamos fijarnos, ¿no? Por eso me parece que la agenda laboral feminista sobre el acoso, la violencia en el mundo del trabajo, sobre el tema de la brecha salarial, ¿no? Sobre distintos, digamos, temas que necesitamos resolver en el mundo del trabajo para que realmente haya mayor igualdad de oportunidades y de trato, pero también pues la distribución de las responsabilidades del cuidado, ¿no? Sí, por supuesto. Niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, cada vez va a haber más adultos mayores dependientes con discapacidades, ¿no? Entonces ahí las mujeres pues son las que salen perdiendo, ¿no? Porque o se salen del mercado de trabajo o lo aceptan con precariedad laboral y sin derechos. En fin, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Claro. Y el sindicato de costureras, pues yo creo que jugó su papel de visibilizar, ¿no? El contexto y la situación de las mujeres trabajadoras en México en ese momento. Oye, cuéntanos sobre la ley Silla. ¿Sigues tú o sigo sí, yo? Vas tú. Ajá. La ley Silla, ¿cuándo la aprobaron y cuál era el asunto que estaba atacando? La impulsaste tú, es una ley tuya. Legislativamente la impulsé yo, pero como las vacaciones, como la ley Silla, como las 40 horas, hay un movimiento de trabajadores jóvenes, ¿no? Muy grande. Okay. O sea que, pues lo que se le llamaban los influencers, digamos, ¿no? Muchos chavos que están metidos en el tema del trabajo, entonces se van fijando en la vida, ¿no? O sea, que por qué pasa aquí, van recibiendo información de trabajadores sobre injusticias, y entonces hay un movimiento muy fuerte, ¿no? Entonces surgió el tema de
de que como las trabajadoras, que ya lo sabíamos, ¿no? Pero no lo habíamos visto, el tema de la falta, digamos, de descanso en la jornada de trabajo. Estaban de pie todo el día. Estaban de pie todo el día millones de trabajadores. Entonces, pues yo presenté, digamos, la iniciativa en el Senado sobre eso, una silla con respaldo. Hicimos reuniones, tuvieron todas las cámaras empresariales en la mesa. Por eso se negoció lo de darles 180 días para que fueran acomodando sus situaciones. Los que no pudieran poner la silla con respaldo, que organizaran tiempos de descanso y espacios de descanso durante la jornada para los trabajadores, que es lo que se está cumpliendo ya dentro de 2 semanas. Ay, me vas a ganar, oye. Híjole, todavía me falta. Oye, pero ¿por qué tan complicado? Uno pensaría desde afuera, desde la ignorancia probablemente, que es muy elemental, que es un tema muy... Porque tienen la idea de que de que si se sientan van a bajar su productividad, ¿no? Esa idea tenían los empleadores. Esa idea tenían, o sea, van a bajar la productividad, no van a estar presentes, no van a estar activos. Cuando decíamos, es totalmente lo contrario, porque si un trabajador está cansado, ¿no? Si de estar parado ya 2 horas, 3 horas, pues ¿qué es lo que quiere cuando llega el cliente? Que se vaya lo más pronto posible, o sea, necesita ir al baño a descansar un poquito. En cambio, si está descansado, pues no, lo que quiero es que me compre, ¿no? Sí, o sea, claro. Tengo otra. Es esta idea que tenemos en México, ¿no? De que somos trabajadores flojos, digamos, ¿no? Entonces que hay que ponernos muchas condiciones para que lo hagamos cuando, bueno, los mexicanos somos trabajadores como cualquier otro, pero que nos reconozcan nuestro trabajo. Si tú no me lo reconoces, yo tampoco te voy a entregar, digamos, lo que tú me estás pidiendo. Ahí me voy a hacer, ¿no? Ausentismo, presentismo, ¿no? Que estoy presente, pero en realidad mi cabeza está en otro lado. Entonces el cliente me pasó por ahí, ya ni siquiera lo volteé a ver, ¿no? Entonces yo espero que esta cuestión de la silla... Más o menos los obreros en Chile y Argentina en 1930, por ahí un poquito más, tuvieron, ahí se inventó, ellos le llamaron ley silla en 1935, y decían eran sobre todo obreras, fíjate, las alpargateras, las que hacían las alpargatas, que son este zapato que amarras con listón de tela, decían, una demanda tan sencilla y tan humana, ¿por qué no nos la quieren dar, no? Es que tan suena increíble. Simple y tan humana. Entonces ahora les decíamos o sea, de veras, es tan simple y tan humano, ¿no? Que ahora la reputación de las empresas va a ser la reputación de si vemos a sus trabajadores sentados en algún momento, este está descansando porque no se puede poner la silla en el lugar porque puede haber condiciones que no, o vamos a ver tiendas departamentales, ¿no? Con cajeras, pues que tienen su silla con respaldo y que se sientan un ratito y atienden y se sientan otro ratito, ¿no? Aparte de todas las enfermedades, por supuesto, que van a bajar, ¿no? Por supuesto. Las mujeres, por ejemplo, no nos moríamos del corazón y ya nos estamos muriendo del corazón, pero tiene que ver con eso, porque vamos a ese tipo de trabajos, entonces la circulación de la sangre, pues es una mala circulación que ataca y que hace problemas del corazón. Pero fue difícil aprobarla. No, sí, claro. Bueno, eso. Es increíble, exactamente. Pero ahora que entramos ahora a este nuevo periodo, la mayoría, Ricardo Monreal, que es el coordinador, les dijo a los coordinadores, saquemos una ley de la oposición. Fue en septiembre que íbamos llegando. Una ley de la oposición que todos la firmemos. Y dijo, propongo la ley silla, ¿no? Porque ya lo habíamos votado en el Senado de manera unánime. Se había congelado. Exacto, llegó a la Cámara de Diputados y ya, ahí se perdió. Ahí se perdió. Un millón de cosas. Exactamente, ahí se perdió. Y entonces la coordinadora me dijo, oye, pues se está planteando eso. Le dije, adelante, hagamos el dictamen de iniciativa. Se la llevé y le dije, fírmala y fírmenle todos los coordinadores. Y así se presentó como una propuesta unánime de todos. Y dije, qué bueno, porque aquí el tema no es quién es dueño de la iniciativa, ¿no? Sino que salga. Que se haga. Que se haga, ¿no? Y la presidenta, y luego pasó al Senado, nos movimos ahí también, la presidenta de la Comisión de Trabajo es del PT, que ya sabía de la ley silla, sacó también el dictamen ahí, y la presidenta pues lo firmó de inmediato. Entonces ya se hizo ley. Y el tema de las vacaciones, las dos cosas son un avance laboral
¿Qué es lo que te digo? Impresionante en México. Problemas de la vida cotidiana. Sí, claro, que son los Porque primeros luego que hay los que resolver. políticos hablamos acá de quién sabe qué tantas cosas y la gente Exacto. dice, oye, ¿sabes qué? Yo necesito descansar, ¿no? Sí, necesito sentarme, Sí. necesito... ¿qué tenían antes un trabajador normal en México? 6 días el primer año. Tenía 6 días el primer año. Y luego iba aumentando 2 días, 2 días, 2 días, Ajá. hasta llegar como a 30 en el sentido, pues ya ahí ya más bien te jubilas, ¿no? Y entonces ahora la OIT recomienda 18. El convenio de la OIT dice 18 días el primer año, ¿no? Incluso los trabajadores del Estado lo tienen. Desde los primeros 6 meses ya tienen 10 días de vacaciones, ¿no? Entonces los trabajadores del Estado tenían vacaciones y los trabajadores del sector privado no, que se rigen por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues en la negociación con los empresarios, con las cámaras, que unos pedían 8, que otros pedían gradualidad, ¿no? Espérense, vamos a hacerlo en 2 años o tal y tal. Y dijimos, no, ¿sabes qué? Gradualidad no, pero ok. Ni 8 ni 18. Vamos a doblarlas, de 6 a 12, pero, digamos, seguidas, ¿no? Y bueno, pues ahí se establecieron, digamos, los acuerdos, ¿no? De los acuerdos necesarios. Digo, finalmente los empresarios dijeron, ok, 12. Querían, te digo, más tiempo. Dijimos, no, el 1 de enero sale. Y bueno, pues creo que 2 días, 3 días antes de que se terminara el año, así nos tronábamos los dedos de que el presidente López Obrador no la había firmado y mandarla a publicar para que empezara el 1 de enero. Y bueno, finalmente, pues un día le preguntó un periodista y, oiga, ¿qué onda con las vacaciones? Entonces dice, ay, las vacaciones, a ver, ¿dónde están? Hay que firmarlas. Y ya. Y ya con lo eso. mandó. Y firmó y bueno, se publicó y ya entró en vigor. Bueno, entra en vigor, te digo ahora, la semana que entra, pero porque se les dio 180 días, pues para que se prepararan. Ellos lo pidieron, los empresarios dijimos, está bien, para que compren las sillas, para que vean cómo, en fin. Y esa también iniciativa tuya. Yo también la presenté, claro, siempre con mi bancada, ¿no? Sí, Pero sí. sí. ¿Y esa fácil de pasar, al menos en las cámaras? No, nada fue fácil. Tardamos tiempo desde que la presentamos hasta que se acordó. No, sí, tardamos meses, claro. Oye, ¿y lo de las 40 horas, qué tan...? Pues lo de las viable? 40 horas, pues la de las 40 horas viene después de las vacaciones, decíamos, vienen las 40 horas, ¿no? O sea, todo el tema de un país que trabaja muchas horas y que es muy improductivo somos nosotros, junto con Chile, junto con Colombia, y ellos ya tomaron cartas en el asunto y ya están en su proceso para llegar a las 40 horas. Y México, pues todos los datos nos dicen que está mal, o sea, muchas horas, no somos productivos. El país con menor conciliación trabajo-familia, ¿no? La gente no se encuentra en ninguna parte. Mucho estrés laboral. Mucho estrés laboral, 75% de los trabajadores mexicanos sufren estrés laboral. Con estrés laboral, ¿qué productividad puedes tener? Sí. O sea, es decir, ahora sí, los empresarios están más reacios, ¿no? No dicen que no, pero quieren demasiadas condiciones. Y vamos a ver de las condiciones que ponen, que hay que escucharlas. O sea, hay una parte, por supuesto, que van a tener razón y que tienen razón, ¿no? Que hay que comprender lo que va a significar en sus tiempos, ¿no? Si tienen que contratar un turno más, si tienen que pagar más horas extras, o sea, cuál es el desembolso que va a haber en un primer momento, porque la idea es en un primer momento hay desembolso, pero toda la evidencia nos dice que pronto lo recuperas por mayor productividad, por lo menos por lo que respecta al trabajador. Hay otros aspectos de la productividad que no son solamente que los trabajadores tengan en sus manos el 100% de la productividad. Entonces, pues vamos a ver, nosotros ya hicimos unos foros, nosotros nos fuimos a diferentes congresos del país, porque es reforma constitucional, ¿no? Entonces tienen que votar los congresos estatales, pues de una vez pónganse a discutir, ¿no? El tema. Nos fuimos, hicimos 8 foros, Juan Zavala y yo, que somos diputados de Movimiento Ciudadano, y él también metió iniciativa. Entonces, porque diferentes grupos parlamentarios han metido iniciativas. Y ya la presidenta, pues primero había dicho que no era prioridad y quién sabe qué, pero pues el movimiento de jóvenes trabajadores no sindicalizados, digamos, aunque todos los sindicatos ya se pronunciaron, por supuesto, a favor, pues ya ella lo hizo de sus 100 compromisos, ¿no? Pero era el número 60 más o menos como compromiso. Ella dijo ya, que se hagan foros,
la Secretaría del Trabajo va a hacer, no sé si 6, 7 foros por todo el país. Y después de eso, pues han anunciado que el 1 de septiembre mandan la iniciativa. Como decimos, está muy bien que la mande la presidenta, pero hay que tomar en cuenta pues, que tenemos otras iniciativas también metidas y que todas se analicen para finalmente pues, llegar a un acuerdo y que se legisle de septiembre a diciembre. No podemos. Quede aprobada en diciembre. Exacto. Con todos con todos los asegúnes en términos de transitorios, de decir, entra en vigor tal. Por ejemplo, nosotros propusimos 2 años. 4 horas el primer año y 4 horas el segundo. Después de los foros, dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacer una prueba piloto. Pruebas piloto por tamaño de empresa, pruebas piloto por sector, voluntarias, ¿no? Con algún tipo de incentivos si te metes a la prueba piloto. Y después de la prueba piloto, ya las 4 horas y los 4 horas, 3 años. La presidenta ha hablado de 5 hasta el 2030, ¿no? Vamos a ver finalmente cuál es el acuerdo, pero de que se legisle en este periodo legislativo que viene es fundamental. Si no, realmente me parece que la mayoría parlamentaria y el Ejecutivo, digamos, pues van a quedar muy mal con las y los trabajadores que sí están esperando que se legisle en las 40 horas. De veras, 48 horas, un solo día de descanso es mucho trabajo y más en nuestro país, que más del 60% de los trabajadores viven en zonas metropolitanas. Entonces viven en un municipio, trabajan en otro, ¿no? Las clínicas están en otro. Entonces la movilidad, ¿no? Que digamos, estamos haciendo todo porque cada vez sea mejor, pero también los tiempos de espera y de traslado son enormes. No son solamente la jornada adentro, ¿no? Sino todo lo que estás afuera. Me decían trabajadores de una gran empresa ahí en Sonora, una gran empresa, que tienen transporte de la empresa, o sea, la empresa las lleva como a centros neurálgicos, ¿no? Para que ahí se distribuyan. De todas maneras tardan 2 horas en llegar a sus casas, ¿no? Entonces tenemos ese asunto también. Entonces eso no te genera, digamos, una fuerza de trabajo, ¿no? Trabajadores satisfechos, con bienestar, ¿no? Con ganas, digamos, de seguir adelante. Entonces, bueno, yo espero que eso lo resolvamos ya. Sí, yo creo que México también lo espera. Empezamos esta conversación hablando un poco sobre cómo se mide la popularidad de las propias iniciativas y acciones de uno. Y yo lo que me imagino es que las reformas laborales como estas 3 de las cuales hemos platicado ahorita son reformas increíblemente populares. Totalmente. O sea, yo me imagino que el 95% de la población mexicana está a favor. Sí, ¿no? sí, totalmente, sí. Patricia Mercado, muchas gracias por venir aquí. Para nosotros un gusto enorme. Queríamos hacer esta entrevista desde hace mucho. No, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje de despedida para nuestra audiencia? Bueno, pues que no pasen de largo, que las sillas para los trabajadores, yo creo que todos podemos estar viendo, ¿no? Si llegas a un restaurante, si llegas a una tienda, si llegas a un Oxxo, si llegas a donde llegues, qué pasó con la silla, ¿no? Y si está, que mandes un mensaje, un tuit así diciéndole ¿A dónde pueden? Digo a la empresa, ¿no? Okay. Sí, digamos, depende de quién sea, decir, oye, ¿dónde está el gerente? Lo quiero felicitar de que ahí estén cumpliendo con esto, porque los inspectores de trabajo no nos alcanzaría la vida, o sea, no hay muchos, y yo creo que los ciudadanos son los que tenemos que eso, por lo menos en la silla, que si las vacaciones o la jornada a lo mejor no te das cuenta, pero lo de la silla, todos caminando, un policía, esos que están al entrar a los estacionamientos, ¿no? Que están ahí parados, pues si no están esperando a los delincuentes, ¿no? O sea, pueden estar sentados y cuando a alguien se le atore, se para y le ayuda a salir del estacionamiento, los guardias de seguridad de los museos, ¿no? Que tengan su silla, que puedan sentarse un ratito. Digo, hay muchísimos. Entonces, bueno, el mensaje es, puede haber muchos, pero como va a entrar en vigor ya la ley silla, pues que estemos pendientes, ¿no? Que para pedirlo o para reconocer, ¿no? Y que la reputación a las empresas, cada vez es más importante la reputación de las empresas, ¿no? Y les importa, las chicas y las grandes. Entonces, pues que cumplir con la ley silla pues sea parte de la reputación, ¿sí o no? Sí, de acuerdo. No. Patricia, muchas gracias. Gracias. Un gusto enorme platicar contigo.
Gracias a todos por acompañarnos otra vez. Síganos en el siguiente episodio de Salvaje Podcast, siempre con los mejores invitados. Gracias a Ico en la producción, gracias a Miguel Sekeli y al Desorden Studio, gracias a Nea Rodríguez, la mejor diseñadora de todo México. Síganos en Salvaje Podcast y síganos en Política Salvaje también. Gracias. Salvaje Podcast.